Muy buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse, bienvenidos a una clase más de la Fundación Orahaim. Me da mucho gusto ver que ahora tenemos más participación, qué gusto ver a Cristian y a su esposa, qué gusto ver a mi estimado Luis, Alberto, David, estimado William, la estimada Alma, Magali y su esposo, qué gusto que estén aquí. Estamos ya entrando en la recta final casi de este curso, ya nada más nos quedan dos principios. Y Baruch Hashem, porque ya estamos a punto de concluir este ciclo, hay que hacer algo para celebrar, porque la verdad es un proyecto que ya se emprendió desde hace un año casi, vamos a tener ya un año cuando empezamos este grupo, este curso, y me da mucho gusto que la gente se haya sumado a este proyecto y que se haya mantenido y que hayamos continuado aprendiendo desde ese momento. Los aprecio mucho y me gusta que haya constancia en el grupo, la verdad. Vamos a continuar el día de hoy con la clase del principio número 11, que es el principio del libre albedrío. Ya es nuestra segunda clase respecto a este tema. He aplazado un poco esta clase. La clase pasada tuve un inconveniente, tuve más bien un inconveniente, una agenda ahí con mi hija y tuve que atenderla, pero ahorita Baruch Hashem ya estamos de regreso y podemos ampliar un poco más el tema, retomar un poco más de lo que hemos visto hasta el momento y poder determinar qué es el punto en el que vamos. Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto. El principio anterior a este es el principio número 10, que es el primero de la tercera categoría de principios que hablan de los 13 principios de fe, que hablan de la relación que tiene Dios con el sistema de recompensa y sanción. El principio número 10 nos hablaba de cómo Dios está consciente de los pensamientos y conoce los pensamientos de todas las personas. Y determinamos y establecimos que, debido a su trascendencia y su inmanencia, existe una providencia divina que conduce todos los acontecimientos en este mundo. Y que Dios no está vinculado, no está desvinculado de lo que sucede en este mundo. Por lo tanto, se encuentra totalmente atendido de todas las cosas que suceden en nuestra vida, de los hechos más cotidianos, de los hechos más simples, hasta las cosas más trascendentales, hasta los hechos que pudiéramos ver que son de carácter global. ¿Qué quiere decir esto? Que en las noticias totalmente vemos, todo el tiempo vemos hechos que son de alto impacto, ¿no? Voy a traer unos ejemplos actualmente, la guerra en Ucrania, que ya tiene más de 365 días, este conflicto bélico, que ha impactado de manera importante a diferentes economías a nivel del mundo. El COVID, si nos vamos 2 años más atrás, la pandemia, el COVID, que por supuesto que podemos entender que también hay un impacto global a nivel mundial en diferentes países. Vivimos una pandemia que a todo el mundo nos enseñó una nueva forma de vida, nos puso a revalorar prioridades, ¿no? Nos pausó en esta dinámica que llevábamos de capitalismo consumidor y nos hizo darnos cuenta de que hay prioridades, hay valores que hay que retomar, hay aspectos de nuestra vida que habíamos descuidado y que nos hizo darle una segunda lectura. Y todo eso, por supuesto, a la luz del conocimiento de Dios. ¿Qué podemos nosotros deducir? ¿Que esto fue porque Dios abandonó el mundo o porque su providencia divina continúa aquí? Como monoteístas, nosotros sabemos que esto es realmente producto de la conducción del Eterno, que nada pasa por casualidad, sino que todo es producto de la causalidad. Y esa causalidad es la presencia de la divinidad en este mundo actuando de manera constante. Y no esto lo decimos de un sentido o con un carácter religioso o repetitivo o como cliché en donde decimos es que Dios conduce y dirige todas las cosas. No, es que desde el pensamiento lógico racional, hemos pasado, ya hemos transitado durante 10 principios en donde hemos comprobado que verdaderamente existe esta conducción del mundo. Vamos a traer un recuento del principio número 1, por ejemplo. En el principio número 1 comprendimos que Dios es, primero que Dios existe, que existe realmente esta conciencia, este sistema ordenador llamado Dios, al cual llamamos el nombre Dios creador, Hashem, que tiene la particularidad de ser creador, sostenedor y conductor del mundo. Es decir, que Él no solamente es un Dios que existe, sino es un Dios que crea. ¿Y qué creó? Él creó todo lo existente, creó todo el mundo físico.
todo lo que nosotros percibimos a partir de nuestra experiencia humana a través de nuestros sentidos. Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor es producto de la creación inicial de Hashem. Él es también ordenador. ¿Por qué es ordenador? Porque no solamente creó un mundo sin ningún tipo de lógica ni sentido, sino que creó un sistema que permitiera regular y autorregular la existencia de este mundo físico para llevarle un desarrollo y una sustentabilidad, en la cual todos los agentes que participan se encuentran íntimamente vinculados uno con el otro, con la intención de crear un sistema complejo de engranajes, pero equilibrado, que mantengan una armonía, que mantengan una resonancia entre ellos para poder desarrollar este mundo. Es conductor, ¿por qué? Porque la creación de Dios, a diferencia de la creación del hombre, está vinculada a su creador. A diferencia de la creación del hombre, que el hombre crea y no puede crear a partir de la nada. El hombre debe y crea únicamente a partir de algo ya existente, a partir de elementos que ya existen. El Talmud nos dice que aunque juntáramos a todas las personas del mundo en una sola sala y las juntáramos con el objetivo de crear algo a partir de la nada, no seríamos capaces de crear ni siquiera la pequeña ala de una mosca. ¿Por qué? Porque la facultad creativa de a partir de la nada no es una característica ni una propiedad del ser humano. El ser humano es creador, pero a partir de algo, de una materia existente, transforma la materia en algo más. Y esa creación no depende de su existencia. Si, por ejemplo, un carpintero crea una mesa y después el carpintero muere, la mesa va a continuar existiendo, independientemente de la existencia de su creador. ¿Por qué? Porque no está vinculada, no hay una vinculación permanente de la creación con el creador en la creación humana. No así, en cambio, con la creación de Dios. La creación no está desvinculada de él, sino que más bien se encuentra necesitada de su existencia y en el momento en que su presencia se retire de este mundo, la misma existencia de la materia desaparecería. ¿Por qué? Porque llegamos a comprobar de manera lógica que cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Unos podrían decir que el corazón late y que en el otro no. Y es una respuesta apropiada, como una primera observación. Pero, ¿por qué un corazón late y otro no late? ¿Qué es lo que causa ese movimiento inicial y qué es lo que hace que se detenga? ¿Por qué se detiene? No cabe duda que debe de ser una fuerza ajena al cuerpo que mantiene la fuerza vital del corazón, del movimiento del corazón, la misma fuerza vital que fue y potencializadora y que fue primaria en el momento de su concepción, allí que se retira en el momento de su muerte. Esa fuerza inicial que no puede ser impulsada por medio de impulsos electromagnéticos como comúnmente se hace cuando se trata de hacer electroshock para revivir a una persona como un método de resucitación y que no es, a veces no se consigue y el cuerpo fallece o la persona muere. ¿Qué realmente hace la diferencia entre una persona viva y una persona muerta? Bueno, que realmente esa esencia, ese hálito de vida, ese suspiro de vida se retira del cuerpo. Esa presencia de divinidad se retira del cuerpo y entonces el cuerpo, pese a que está completo con todos sus órganos, ya no tiene realmente vida. El Talmud nos enseña que en la medida en la que el alma, en un silogismo, que el alma es al cuerpo como Dios es al mundo. Es decir, que así como el cuerpo muere cuando el alma es retirada del cuerpo, de la misma forma el mundo dejaría de existir si su presencia fuera retirada de este mundo. Si toda su presencia estuviera retirada de este mundo. Es decir, que no existe una desvinculación del creador de este mundo. No es como otras filosofías que aceptan la existencia de un Dios creador, pero que ha abandonado el mundo, que ha abandonado su creación y que no se encuentra pendiente ni supervisando sus hechos, sino que ha quedado abandonado
esta creación a su suerte y que el hombre ha desarrollado su propio crecimiento sin esta supervisión divina. ¿Sí me escuchan bien? Sí, me veo friseado porque siento que creo que la imagen se está como deteniendo un poco, pero quería confirmar. De vez en cuando se frisea, estimado. Ok, De vez en voy a cuando Pero se sí se corta la escucha voz. bien. perfecto. Sí, se Voy a escucha Se bien, tratar de se escucha, hablar. escucha bien. el audio Sí. está bien. Perfecto. Voy a tratar de ir despacio para que si se llega a parar mucho, se agarre la idea. Entonces, cuando traemos este análisis del principio número 1 y aparte nos vamos al principio número 2 en donde comprobamos que existe una trascendencia y una inmanencia del Creador, es decir, cuando comprendemos que Hashem es arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que entendemos el concepto de omnipresencia, sabemos, comprendemos que este mundo depende de ese influjo divino que le permite continuar todo el tiempo para existir. Y por lo tanto, el creador es conductor porque conduce su influjo divino y lo impulsa a toda su creación. Por lo tanto, esta creación es conducida por esta providencia divina y por lo tanto sostenida. Y el principio número 10 nos dice que esto, nos viene a confirmar esto, diciéndonos que todo el tiempo Hashem está pendiente de la creación. Por eso es que el principio número 10 dice, Dios conoce los pensamientos de todas las personas. Y se rebasa este pensamiento cliché de, es que Dios controla todo y tú confía en Dios, porque Dios es el que sabe cómo hacer las cosas. Y a veces cuando uno está con una situación complicada, dices, no, pues sí, trato de confiar en Él y me trato de autoconvencer de que así es. Pero no te autoconvenzas, más bien analízalo desde la lógica que en realidad así sucede, que todo está siendo conducido por esa providencia divina, por ese influjo inicial que está llenando toda la existencia constantemente. Porque si se retirara esa presencia divina, ese influjo, todo lo existente dejaría de ser. Así como el cuerpo humano deja de vivir cuando el alma es retirada de él. No es algo de que yo me quiera convencer de que así es, sino es así. Cuando estás pasando por una situación complicada, no dudes que Dios es el que la está creando porque Él está sosteniendo el mundo. Desde el momento en que está permitiendo que exista el mundo, está permitiendo que te pase eso, porque es parte del sistema creador con el cual Él se conduce, ¿sí? A veces nos pasa la idea de decir, es que ¿será que Dios quiere esto para mí? ¿O será que soy yo? No, por supuesto que lo quiere porque está sucediendo. Por supuesto que es su voluntad, porque si no fuera su voluntad no pasaría de esa manera. Pero todo es providencia divina porque el mundo está sostenido, porque el mundo está mantenido, porque sigues existiendo, porque amaneció, sí, salió el sol, sí. Entonces es su voluntad que eso te suceda. Comprendámoslo a ese nivel. Y eso quiere decir que está pendiente de todo lo que acontece en mi existencia, que no en ningún momento me encuentro yo solo, sino que toda la providencia divina se encuentra pendiente de todo mi actuar y de todo mi pensar. Y ya vimos también que no tiene que ver nada con que, yo soy un ser humano tan insignificante, seguramente sí le hará caso a Putin o le hará caso a Biden, pero yo qué, yo solamente soy una hebra de pasto, ¿no? No soy nadie. No tiene nada que ver el puesto político el que ocupas o la persona que eres frente a la sociedad. Eres parte de su creación y tienes ese influjo divino que te mantiene vivo de la misma manera que mantiene vivo a cualquier otra persona en el mundo. Por lo tanto, tus pensamientos son atendidos y conocidos por el Creador de la misma manera que cualquier otra persona. No porque te quiera más a ti o quiera menos a otros, sino porque es un sistema que así funciona,
que así lo lleva. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué conoce todo esto? Para establecer las leyes de recompensa y sanción. Y ahora hablemos de esto. ¿Qué es recompensa y sanción? ¿Y qué es el sistema de causa y efecto? El principio número 11 nos habla: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y sanciona a aquellos que los transgreden. ¿Y qué pasa si la persona no conoce los mandamientos? Oye, yo nunca supe que era noágida. Nadie vino a decirme y yo no sabía que estaba haciendo mal. O sea, no lo hice de mala fe, lo hice por ignorancia. ¿Qué pasa? ¿Merezco ser juzgado igual, con la misma severidad? Es que yo no sabía. Échame la mano, no seas malito. Vamos a traer un ejemplo. Supongamos que yo voy a República Dominicana o a Puerto Rico, perdón, me equivoqué de país del Caribe. Voy a Puerto Rico ahí con la estimada Magali y su esposo. Y se me ocurre en una de esas agarrar y decirles, no, pues es que voy a ir tengo que ir a la tienda, voy a agarrar el carro y me pongo a manejar, ¿no? Y de repente hay señalamientos que yo no conozco en el tránsito y me los brinco, ¿no? Y pasa una patrulla de tránsito, pasa un agente de tránsito y me detiene. Y yo no sé ni por qué me detiene y hasta le digo, ¿qué pasó, oficial? ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto en conocerle. Y él me dice, acaba de brincarse una señal de tránsito, acaba de cometer una infracción. ¿Sabe por qué lo estoy deteniendo? No, no sé por qué. Pues porque acaba de cometer esta violación. Ay, oficial, discúlpeme, no sabía que eso no se podía hacer. Deme chance. ¿Cree que me va a dar chance? Pues no, porque va a decir, pues, is your pex, es your bronca, es tu problema, no es el mío. ¿Para qué te pones a manejar en un país en donde no lees primero el código de tránsito? La ignorancia no te exime de recibir la multa correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el que tú ignores tal o cual regla de tránsito no quiere decir que te exime de el que recibas tu correspondiente multa. Yo lo siento porque el carro me lo había prestado el esposo de la señora Magali, entonces ya le quitaron la placa, ¿no? Y la multa va a ser para ella. Pero no me exime de la multa. O sea, el desconocer la ley no me va a eximir de la misma. Sin embargo, el sistema de trabajo es distinto. O la forma en cómo se recibe no, voy a corregir lo anterior. El nombre que recibe dicha acción o dicho mecanismo de justicia no es un sistema de recompensa y sanción, sino es un sistema de causa y efecto. ¿Por qué? Porque yo estoy cometiendo una acción la cual yo no sabía que era mala y estoy teniendo una causa y por lo tanto voy a recibir de regreso un efecto. Eso no me exime de mi multa, ¿no? Pero resulta ser que volví a visitar a Magali y a su esposo y me dijeron, vale, te volvemos a prestar el carro real, pero ahora ya sabes, ¿no? ¿Cómo es aquí? Y yo, no, sí, ya me la sé, ya sé completamente. Ok, pues llévate el carro. Y resulta ser que vuelvo a cometer la misma infracción.
pero yo con conocimiento de causa, porque dije, ay, nadie me ve, y me paso la señal, y me vuelvo a tocar el mismo tránsito, y hasta me dice, ¿qué pasó, joven? ¿Otra vez? Entonces, ahí lo hice, y el sistema lo hice completamente a propósito, y entonces el sistema ya no se llama ya no se llama causa y efecto, sino ya se llama recompensa y sanción. Porque yo ya estoy totalmente conocido de la regla, ya estoy totalmente conocido de la ley y deliberadamente decidí transgredir. Deliberadamente decidí transgredir la regla. Y por lo tanto debo de recibir mi sanción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Hashem conduce el mundo con estos dos sistemas para poder actuar su llamado atributo de justicia. Es decir, que el mundo es un sistema de equilibrios, de contrapesos. Y cuando se empieza a desequilibrar, el sistema de control de Hashem empieza a crear los contrapesos necesarios para equilibrar la balanza y para que cada cosa tenga su justo medio. Pero no importa que sepas o no sepas que existe este sistema, no estás exento de él. ¿Sabes cómo le llamabas antes? Karma, mala suerte, la traen contra mí, es que no me quieren. ¿Por qué? Porque no sabías que el que estaba actuando mal eras tú. Y la mayoría de las personas no monoteístas consideran que todo lo malo que les pasa en la vida es por karma. Algún karma he de estar pagando yo. No, es que perdón, en esta vida, si la haces, la pagas. Así dicen, ¿no? Son expresiones que encontramos comúnmente en la calle. El que la hace, la paga. Aquí nadie se va debiendo nada, ¿no? Aquí el que la hace, la paga, ¿no? O muchas veces la expresión de déjalo, déjalo. No hagas nada en contra de la persona. Al final del día, la vida es justa, ¿no? Dios va a hacer justicia, ¿no? En esta ignorancia que teníamos, siempre decíamos, Dios va a hacer justicia. Yo no voy a hacer nada en contra de la persona, no voy a cobrar venganza, no me voy a hacer justicia con mi propia mano. Voy a hacer que Dios lo actúe. Y esa expresión viene justamente de esto, de este sistema de recompensa y sanción que existe en el mundo y que medianamente, con nuestra poca experiencia o explicación en el mundo monoteísta, ya conocíamos. Teníamos una idea de que así funcionaba el mundo, solamente que la llamábamos de mil otras formas. Y principalmente que no identificábamos que el del error éramos nosotros. Porque estábamos transgrediendo la regla, porque estábamos transgrediendo la ley, porque ahora venimos a enterarnos que existe un sistema de recompensa y sanción que tiene un orden, porque Hashem es un Dios de orden, es un sistema ordenador. Y por ser un sistema ordenador va a buscar un equilibrio cuando un agente de ese ecosistema, de ese funcionamiento, de ese sistema, se desequilibre. No es que te odie, no es que no te quiera, es que está corrigiendo el desequilibrio que estás causando en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una providencia divina, es decir, hay una observación constante de todo lo que actúas en tu vida. ¿Por qué? Porque si Él retirara su presencia de este mundo, el mundo no existiría. Entonces, este sistema de recompensa y sanción
No es un sistema arbitrario. No es de que, le voy a hablar bonito hoy, a ver si me hace el favor. Diosito, Diosito, por favor, échame la manita. Aquí está el más humilde de todos tus hijos pidiéndote de nuevo, hablándote bonito. No. Si bien hemos visto que la plegaria es fundamental porque es parte del servicio a Hashem, sabemos que no es una moneda de cambio para que me haga favores a cambio de mis plegarias. No es como en el mundo no monoteísta en donde una persona hace una plegaria para poderle pedir favores. Le demanda, como en el mundo cristiano que dicen, yo mando al Espíritu Santo y te ordeno que transformes la vida de este cristiano. No, no funciona así. Hoy aprendemos en el principio número 11 que el mundo funciona por medio de un principio de recompensa y sanción. Y cuando yo no sé que había reglas, estoy bajo un principio de causa y efecto. Es decir, porque estoy actuando sin ser consciente de lo que estoy haciendo y nada más estoy recibiendo los cocolazos por todos lados. Y es que no sé qué estoy haciendo mal. El ejemplo que yo les traía siempre, cuando jugaba fútbol y me adelantaba la posición, constantemente me levantaban la tarjeta amarilla y yo no sabía ni por qué. Estaba actuando conforme a la situación, porque no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo mal. Hasta que me puse, me explicaron las reglas, las aprendí, entonces dije, entonces ya no lo hago. Porque ahora ya sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. ¿Sí? Y cuando lo hago de manera deliberada, entonces ya sé lo que me va a venir. Ya no puedo estar actuando por causa y efecto. Actuamos con base al sistema de recompensa y sanción. Por lo tanto, un monoteísta no cree en la suerte. Una persona puede agarrar y decir, pues yo apuesto porque la neta siempre tengo buena suerte. No es cuestión de buena suerte, es cuestión de providencia divina. ¿Sí? O sea, lo que la gente no monoteísta cree que es porque tiene buena suerte, porque es cuestión de la casualidad, un monoteísta tiene el deber de conocer que eso no es obra de la casualidad, es obra de la causalidad. No existen las casualidades, existen las causalidades. Por eso cuando uno va a la oficina y llega el día de la fiesta de fin de año y todos están esperando que llegue el premio mayor, la pantalla, la computadora, el laptop, el auto, ¿no? Y tú dices, ay, por favor, que ahora sí me lo saque, que ahora sí me lo saque, que ahora sí me lo saque. Y no llega, no es porque tengas mala suerte, amigo, es porque no te toca, por providencia divina, no te toca. Así de simple. No, es que yo tengo una mala suerte horrible. Y miren al otro, siempre le va bien, siempre se lo lleva, tiene una buena suerte. No es cuestión de suerte, no es cuestión de suerte. Es cuestión de providencia divina. Porque en el juicio divino, al poner en la balanza las cosas positivas y las cosas negativas, las transgresiones y los cumplimientos de preceptos, tienes unas sumas y restas que dicen te mereces esto. No es suerte, no es suerte, es providencia divina, porque Dios supervisa todo. Por eso a mí no me gusta apostar, porque el que a mí me vean apostando, van a decir, pues no, que no creías en la suerte. No, no creo en la suerte, ¿no? Es contradictorio. No, no creo en la suerte. Y aparte de que no me gusta ese tipo de juegos porque siento que se hacen un vicio. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Por lo tanto, ahí comprendemos este sistema de qué es recompensa y sanción. Dios recompensa y sanciona en este mundo
y en el mundo venidero. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 32, versículo 32 y 33. Cuando Moshe le dice a Hashem, castígame a mí, no los castigues a ellos. ¿Y qué le dice Hashem? Tranquilo, Moshe, no te confundas. Aquí, el que la hace, la paga. Ese es el sistema de recompensa y sanción. Dios sabe quién obedece y quién transgrede. Dios sabe que este mundo está planteado para conducirse con su atributo de justicia y con su atributo de misericordia. Porque también al transgresor le da la oportunidad de hacer ¿qué? Teshuvah, retornar, regresar. Toda persona tiene libertad de elección para poder decidir en qué momento dejar de transgredir. El concepto de libre albedrío es fundamental en el judaísmo y por extensión en el monoteísmo. Sin la capacidad de elección del ser humano, no existiría razón de las leyes, de los preceptos. Porque si no tengo la capacidad de elegir entre cumplir o no cumplir la regla, sino que más bien estoy totalmente programado para hacer la voluntad de quien me programó, ¿qué necesidad hay de que haya reglas? No voy a poder hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es absurdo que exista un reglamento si no tengo la capacidad de hacer lo contrario. Por eso no hay reglas de convivencia en un zoológico dentro de las jaulas de los animales. O sea, ¿cuándo han visto ustedes en la jaula de los leones que diga reglas de convivencia? No tirar basura, defecar únicamente en el árbol de la esquina. Pues no, no existe. ¿Por qué? Porque los animales no tienen esa capacidad de elección. Actúan instintivamente y hacen sus necesidades instintivamente donde mejor les place. ¿Sí? Porque no es una elección que tengan y tampoco por ello se les puede culpar, ¿no? Tampoco puedes decir, ay, ese león es bien cochino porque se hizo popó en el agua. No es una elección que él tenga, actúa de manera animal, instintiva. Por lo tanto, no tiene razonamiento, exactamente como dice la estimada Belkis, no tiene razonamiento. Por lo tanto, no puedes emitirle un juicio. ¿Cómo puedes decir hizo bien o hizo mal? No se puede, porque simplemente no tiene esa capacidad de elegir. Entonces, si una persona no tiene la capacidad de elegir, ¿cómo podrías decir que hizo bien o hizo mal? Voy a poner un ejemplo muy radical, ¿no? Imaginemos una persona que tiene una discapacidad motriz y que fue violada, ¿no? Podríamos llegar y decirle, ¿y por qué no hiciste nada? Pues no, porque dentro de su capacidad no podía hacer nada. Por lo tanto, de la misma manera, así como se ve tan claro como el agua y absurdo el reclamarle a una persona con discapacidad por qué no hizo nada para defenderse, así de absurdo es creer que una persona actúa como actúa porque así Dios quiere. Es que yo soy enojón. Si Dios no me hubiera querido hacer enojón, me hubiera hecho de otra forma. Pero Dios quiso que fuera enojón y así soy, ¿no?
Es voluntad de Dios que yo sea así. Yo soy mujeriego, porque Dios así quiso que fuera mujeriego. Me hizo guapo, ¿qué voy a hacer? O sea, por Dios. Si no me hubiera querido mujeriego, me hubiera hecho feo, ¿no? Pero no lo quiso así, yo quiero saber qué se siente ser feo, como toda la gente, dice Gordolfo Gelatini. Pero Dios me hizo así. Así de ridículo es pensar que porque eres así, no tienes posibilidad de cambiar. Claro que tienes posibilidad de cambiar, porque tienes libre albedrío. Pero tu libre albedrío no es tu capacidad de elegir qué playera te vas a poner hoy, o qué zapatos te vas a poner hoy. O no es agarrar y decidir, ay, entre un Ducati o entre una Itálica. Claro que cualquiera que sepa de motos diría, pues la Ducati, ¿no? Si te alcanza para la Ducati, pues no, no manches, ¿para qué te vas a comprar una Itálica? ¿No? O vas a comprarte un Mercedes o vas a comprarte un Porsche, ¿no? Ese tipo de elecciones no son libres albedríos en realidad, porque estás eligiendo con base en algo que está disponible. Es algo que está condicionado para elegir. Eso en realidad no es una libre elección. Entonces, Israel, ¿qué es libre albedrío? Explícamelo, por favor. El libre albedrío, en realidad, es la capacidad que tiene el hombre de poder discernir en cuestiones morales. En cuestiones morales. Como cuando quieres hacer algo, una parte de ti quiere hacer eso, pero la otra parte de ti sabe que no debes hacer eso y tienes que tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Es que, híjole, me gusta tanto esta chava y estamos a solas. Nadie se va a enterar, pero no debo. No debo. Pero ya me hizo ojitos. Oh, pero no debo. ¿Qué hago? Aquel que está en una tienda y ve que llega y dice, quiero que me vendan algo y no hay nadie y nadie atiende. ¿Y quién me atiende? Y nadie. Y pasa el pensamiento de, si en este momento no hay nadie, me llevo lo que sea y nadie me dice nada, porque nadie me ve. Pero te quedas parado diciendo, no, no debo, no debo. Pero ¿quién me detiene? Nadie. Y hasta volteas y dices, no, pues sí, ya vi que no hay nadie. O sea, ya vi que nadie me ve. Lo puedo hacer, pero no debo. Lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Ese tipo de elecciones son las del libre albedrío. Esas son las verdaderas elecciones a las que el hombre se enfrenta. Pero Israel, espérate. Tú dijiste hace un momento que Dios conoce todos mis pensamientos. ¿Por qué si sabe que voy a actuar mal, no me detiene? ¿Por qué si Dios sabe mis pensamientos y sabe que yo voy a actuar mal, por qué no me detiene? ¿Por qué no puede? ¿O por qué no sabe? La pregunta de el ateo. Si Dios realmente supiera los pensamientos de todas las personas, no permitiría que una persona que mata, mate. Porque si partimos que Dios es justo,
no permitiría que una muerte sucediera de manera injusta. Entonces, si Dios conoce los pensamientos de un asesino que está a punto de matar y de violar a alguien, ¿por qué lo permite? Y entonces el ateo dice, para mí solamente hay tres respuestas. Porque no sabe lo que piensa la gente, porque no puede detener a la gente o porque no quiere hacer. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Porque Dios no sabe? ¿Porque Dios no puede? ¿O porque Dios no quiere? El ateo piensa en estos términos y el monoteísta tiene que entender que la respuesta a estas preguntas todas son incorrectas porque están mal planteadas. Porque claro que sabe y claro que puede detenerlo y por supuesto que no quiere y no va a causar un acto de injusticia. Pero esto tiene que ver con el conocimiento de Hashem. ¿Qué es el conocimiento de Hashem? El conocimiento de Hashem no es exterior a él, como el conocimiento del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre adquiere el conocimiento. Esto quiere decir que el conocimiento es exterior al hombre. Tú vas a adquirir el conocimiento a través de tu percepción, tu conocimiento empírico, tu estudio. Vas a la escuela, a la primaria, alguien te enseña y ahí aprendes, ¿no? El conocimiento no estaba contigo, tú ahí lo aprendiste, lo adquiriste. El conocimiento estaba afuera y ahora está dentro de ti. Pero para Hashem, el conocimiento y él son uno mismo. Es decir, que el conocimiento no está fuera de Dios. Por lo tanto, como Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, nada de lo que está en este mundo está fuera de él, todo está dentro de él, hasta el conocimiento de las cosas. Por lo tanto, el conocimiento no es ajeno a él. Por lo tanto, no podemos decir que Hashem no lo sabía. Por supuesto que lo sabe. Y ahí contradecimos lo que piensa el ateo. No es que Hashem no lo sepa, por supuesto que lo sabe. Porque los principios 1, 2 y 3 nos hablan de sus propiedades de trascendencia, de inmanencia, de sus propiedades que no son físicas, que no le acontece lo que le acontece a la materia, y por lo tanto él está por encima del tiempo y el espacio, y como él engloba todo lo existente está dentro de él, por lo tanto, él es consciente de la existencia de las existencias, y él es consciente del conocimiento de los conocimientos. ¿Lo sabe? Claro que lo sabe. Entonces no puede. Tampoco. Por supuesto que puede. Por supuesto que puede. ¿Por qué? Porque él conduce todas las acciones y todos los actuares del mundo. Porque él decide y sostiene todas las creaciones, como lo expliqué hace un momento. Porque su influjo divino está permitiendo la existencia de todas las existencias y por lo tanto, si él quisiera retirar su presencia de un solo objeto, lo podría hacer. Y si suceden los hechos, es porque él quiere que sucedan así. De que puede, y también quiere que sucedan así. ¿Pero por qué quiere? Porque existe un sistema de recompensa y sanción. Y porque a nuestros ojos limitados y nuestra comprensión limitada, no podemos comprender del todo lo que es su justicia. Porque el sistema de recompensa y sanción, o no más bien, los actos del hombre son como un mapa. Pero el hombre, el ser humano, solamente ve el camino a ras de suelo. No alcanza a ver más allá de lo que a 20 metros su vista le permite. Y él solamente está viendo que se está cometiendo un acto de injusticia. Pero Hashem tiene el mapa de las acciones de todas las personas completo. Y él sabe por qué esa persona está recibiendo lo que está recibiendo. Como lo vimos en el principio número 5 cuando hablamos sobre por qué a él habría que
adorarle, porque Él es causa de todas las causas. Cuando una persona pierde dinero, no es casualidad que pierda dinero, sino que él era deudor de ese dinero y Hashem tenía que hacer una corrección en ese punto. Les voy a contar algo personal que me acaba de pasar. Hace 3 semanas tuve un accidente con el carro. Choqué. Carros de la empresa y ahora tengo que pagar su reparación. Baruch Hashem. Ese dinero no era mío. De alguna forma yo era deudor de algo y ahora Hashem equilibró la balanza por medio de algo material que ahora tengo que pagar. Así lo veo yo, ¿no? Yo era deudor de algo y ahora está equilibrando la balanza para que no sea ya más deudor. Y Baruch Hashem por eso. Porque hay otras maneras de poder pagar, ¿eh? Hasta se puede pagar con la salud. Y Baruch Hashem no ha sido así. Todo ha sido material, ¿no? Entonces, en ese sistema de recompensa y sanción, yo sé que este equilibrio tiene una razón de ser. No le puedo echar la culpa absolutamente a nadie porque yo fui responsable completamente de lo que pasó, porque yo iba manejando, porque fue mi descuido, porque fue mi culpa y porque fue por una absurdez. Y dices, ni modo, hay que pagar. Pero, wow, ya. Gracias a Hashem que fue en algo material y que no fue en una vida. Que la reparación se queda en lo que es material y se cubre el equilibrio. Cuando una persona pierde dinero, es porque ese dinero no era suyo, lo debía en algún lado. Y porque la persona a la que le llegó, alguien le robó de manera injusta y lo está recuperando. Entonces, eso es un sistema en el que Dios equilibra las cosas. Y aún los actos que vemos más despiadados, más irracionales, de ira, son voluntad de la providencia divina. Y no es nada más que Hashem actuando en equilibrio. Porque el conocimiento de Hashem no es ajeno a él, sino que está con él. Y este sistema de recompensa y sanción busca equilibrar los desperfectos que existen en el mundo. Y busca equilibrar y darle a cada quien con base a lo que observa. Por lo tanto, nosotros con nuestra mente limitada nunca podremos comprender cuál es el plan divino de Dios y de todas las cosas. Y será muy común que digamos, es que a él le va bien y a mí me va mal. Y ve nada más cómo le va a él mal, cómo le va a él bien y es un ratero, es un ladrón y prospera. ¿Por qué Dios permite que la gente mala prospere? Si Dios existe, ¿por qué no equilibra? ¿Que no se da cuenta que esa persona está haciéndole daño a la sociedad? Existe todo un sistema de recompensa y sanción y que en su momento será facturado. En su momento será terminado. Pero de que existe este sistema. Y tenemos que comprender que no es casualidad, sino es causalidad. Y esta causalidad origina justamente los equilibrios en el mundo. Y da pie a el libre albedrío. Así que vamos a dejar la clase del día de hoy y vamos a profundizar más en el concepto del libre albedrío la siguiente clase para que podamos profundizar más y lo comprendamos mejor. Esta capacidad de elección, porque en realidad el hombre decide o decide Dios por nosotros. Estimada Magali, adelante.
Saludos, Israel, y a todos. Mencionaste algo que ese es mi muletilla aquí, y por eso es que Maggie se rió. A diferencia, como lo dices tú, el que hace la paga, yo tengo, no te preocupes que le van a pasar factura. Ese es mi lema, le pasa factura. Lamentablemente, Israel, nunca, una, dos, tres, nunca, a mí me han hecho mal, a Maggie le han hecho mal, eh, y lo hemos olvidado, y te garantizo, Israel, que lo hemos perdonado. Pero por alguna razón, Hashem, que pues, no sé si decir se pasó, no sé decir la palabra, pero a veces no le pasa a la persona. A veces las personas que no tenían culpa, como los hijos o las personas más cercanas, le hacen exactamente lo mismo. Uh-huh. Y uno, y entonces tienes que saberlo y decir, Dios mío, no, yo lo perdoné, no quiero que pase eso. Y lamentablemente surge eso. Un ejemplo que te puedo comentar es que Hitler mató a tantos y tantos judíos como homosexuales, como mil personas en esta parte que te voy a mencionar de los judíos, 6 millones, 7 millones, 8 millones. Muchos de los que tuvieron que ir a Argentina Uh-huh. tuvieron que vivir ocultos, tanto como Hitler, porque Hitler no murió como dice, la CIA ya averiguó eso, estaba en un búnker y estaba oculto. Tuvo que vivir oculto, y muchos que mataron a los judíos tuvieron que inscribirse el número en el brazo para poder pasar a Estados Unidos y ser refugiados y vivir como judíos lo que ellos mataron. Tuvieron que seguir. Vivieron como ratas, como le decían a los judíos, que eran ratas. Vivieron como ratas. Vivieron como ratas ocultos. Y eso que dices, cierto, le pasaron factura, cierto, vivieron oculto, con miedo. Muchos los buscaron el Mossad, los buscó, los colgó, y vivieron con ese miedo que sintieron los judíos cuando entraban a sus casas a matarlos. Uh-huh. Para que veas que sí, causa y efecto. Sí, yo estoy bien acorde con lo que estás diciendo, porque definitivamente yo lo he visto. Lo ha vivido en carne. Lo he visto. Correcto. Lamentablemente, pues, a veces pagan los más inocentes que no tenían culpa. Fíjense que aquí pasa algo, y acaba de abordar un tema que es importante, y qué bueno que lo tocó. El tema del perdón, ¿no? El tema de yo ya lo perdoné, para mí no hay no hay más que perseguir. Yo ya no tengo rencor para él. Y al final del día, eso no lo salva, no lo exime a la persona, ¿no? No exime a la persona de que él tenga que recibir, ¿no? Su sanción. Los 4 pasos para la Teshuvá son: primero, reconocer el error, cesar la transgresión, reparar el daño, y después volverse a encontrar en la misma circunstancia y no hacerlo. Esa es una Teshuvá completa. Y aunque la persona llegue a la tercera, aunque la persona llegue a la segunda de cesar, reconocer el daño y cesar la transgresión, y vaya y pida perdón, usted le puede otorgar el perdón y puede decir, para mí no pasa nada, yo, mira, no te guardo rencor, por mí que te vaya muy bien. Pero eso no exime a la persona del castigo que va a recibir. No lo exime. Porque Hashem es un sistema de equilibrios. Y si no hay una reparación, debe de haber un equilibrio por parte de esa providencia divina. Bien sencillo, Israel, bien sencillo. Te voy a mencionar Puerto Rico.
en Puerto Rico. Esta persona asesinó a la madre de su hijo. Él, no porque lo me cogieran y lo metieran preso, tal vez, y vamos a creerle que sí se arrepintió de haberlo hecho lo que hizo, pero ¿cuál es la consecuencia? Cárcel 120 años. Sí se arrepintió, pero tiene su consecuencia. Exactamente. Sí, Y exactamente. como dijo Belkis, que el perdón es para uno, es para liberarse uno de rencores, de que tú liberes tu alma y te alivianes la carga de rencor, que eso te carcome el alma. Yo sé que el perdón es más para uno que para el otro, Es porque correcto. la otra persona que transgredió tiene que pagar su falta. Exactamente. Tiene que haber una reparación por parte de esa persona y tiene que pagar su falta. Entonces, eventualmente podrá irse bien. Y justamente por este tema que estamos tocando, es importante que para la siguiente clase continúe yo abriendo el tema del libre albedrío, porque hay muchos más ejemplos en la Torah que nos van a explicar eso. Adelante, Magali. ¿Cuáles fueron los 4 pasos para la teshuvá? Primero era reconocer el error, ¿verdad? Primero es reconocer el error, evidentemente, cesar la transgresión, Cesar la la trans- reparación del daño, y una teshuvá completa es volverte a encontrar en la misma circunstancia y no hacerlo. Muchas veces uno cree que ya con estas 3 ya alcanzó, pero la realidad es que hasta que te encuentres en la 4ª y hagas lo contrario es cuando entonces ya tienes una teshuvá completa. Es decir, te arrepentiste, lo hiciste mal, ya pagaste, reparaste el error y todo, pero te vuelves a encontrar en lo mismo. ¿Ya aprendiste? Dice Hashem. Para poder saber, pues hay que hacer examen. Exacto. Solamente Qué así. tremendo. Al Eterno no se le escapa una. Para nada. Para nada. Perfecto. Bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy. No sé si haya más consultas, comentarios. Si tienen, con gusto los escucho. ¿No? Quien quiera, no, no sean tímidos. Si tiene alguien aquí hacer una pregunta, si va a hacerla, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho la presencia de todos. Me dio mucho gusto ver la sala con más gente. Qué alegría que todos estén juntos, que todos estén aquí. Les deseo un excelente inicio de semana, que el Señor les multiplique en bendiciones y que Dios nos permita que nos veamos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias a todos. Y que se resuelva el problema que tuviste con el carro. Muchas gracias. Ahí va, ahí va. En lo económico como lo... Sí, muchísimas gracias. Cuídense mucho, cuídense. Bye bye. Gracias, Rafael. Shalom, compañeros.